¿Cómo están? Buenas noches. O buenas tardes. Vamos a continuar nosotros con la clase que nos quedamos el día de ayer. Estábamos viendo acerca de los conductores y aislantes, ¿no es cierto? Nos quedamos ahí. Estábamos hablando acerca bueno, este no es, este es de... Aquí estamos. Estamos hablando acerca de estos materiales conductores. Nosotros nos quedamos que un cable eléctrico como los que ustedes conocen por las experiencias están formados por alambres metálicos de cobre, que es el conductor, ¿no es cierto? Este ejemplo, nosotros vemos que estos alambres están, que es el conductor, y por un recubrimiento de plástico. Esta partecita de acá arriba, se han visto que es un recubrimiento de plástico, que se vendría a ser el aislante, que impide que la corriente se fugue hacia otros lugares no deseados al tiempo, así que podemos nosotros evitar fallas, descargas eléctricas que van a ser indeseables. Entonces, los cuerpos aislantes de electricidad se caracterizan por impedir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Este fenómeno se debe, como les dije ayer, a que los electrones se van a encontrar ligados fuertemente, así como vemos aquí en esta parte de acá abajo que estoy señalando el aislante, a sus átomos, y para arrancarlos es necesario aplicar mucha energía. ¿Qué quiere decir que vamos a aplicar mucha energía? Es que tenemos que someter al cuerpo a una elevada tensión. Entonces los cuerpos aislantes tienen tanta importancia como los conductores en el mundo de la industria de materiales eléctricos, ya que gracias a ellos podemos aislar de la electricidad unos cuerpos de otros. Son buenos aislantes el hexafluoruro de azufre, las cámaras de vacío de porcelanato, pero bueno, lo que nosotros en el vehículo, lo que utilizamos como aislantes son los cables, ¿no es cierto? Son el plástico que va a estar recubierto al, al cobre, es lo que nosotros vemos en los vehículos. Entonces, no todos los aislantes poseen el mismo poder de aislamiento. Por ejemplo, digo que son buenos aislantes el hexafluoruro de azufre, el plástico, que es el vehículo que se utiliza para los alambres, el vidrio, el aire seco. En la actualidad, ¿qué les puedo decir? La tecnología de los aislantes es quizás más importante que la de los conductores. Sobre si hablamos de materiales que no utilizamos para las redes de alta y media tensión. Bueno, estamos hablando ya nosotros de alta y media tensión, ya estamos hablando de construcciones, de otro tipo de circuitos, pero en el vehículo, nosotros, como les digo, nosotros ocupamos los plásticos, ¿sí? Que son para elaborar, que son formas o son los grandes protagonistas de los aislantes, tanto en baja como en media tensión, que se conoce como el PVC o polietileno, ¿sí? Nosotros también eso los conocemos a nuestros aislantes. Entonces aquí, como ven, estos son tenemos los materiales semiconductores, aquí están los materiales aislantes de lo que estamos hablando. Entonces nosotros también podemos tener como aislantes al porcelanato. No es tan buen aislante, pero soporta altas temperaturas y es ideal para equipación o aplicaciones como porta lámparas. También nosotros podemos diferir que otros aislantes, los conductores, permiten también con facilidad el movimiento de los electrones. Por su estructura molecular, prácticamente todos los metales son buenos conductores, pero unos los son mejores que otros, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, como les dije ayer, que los conductores pueden ser el platino, plata, cobre, oro, todos los metales
como estamos viendo aquí. Entonces, la plata, por ejemplo, aquí no tenemos la plata, pero podemos hablar que la plata es un excelente conductor de la electricidad, pero a su alto costo se emplea solamente cuando sus propiedades son particularmente interesantes, como son los contactos de apertura y cierre de circuitos. El otro es el aluminio. Bueno, aquí sí tenemos, aquí como ustedes pueden observar, aquí está el aluminio. Se utiliza en las líneas de transporte, ya que su peso es menor que el del cobre. Por otro lado, se fabrican materiales a base de aleaciones como el nicrón, que es níquel, cromo. ¿Sí? Entonces, de eso nosotros podemos decir como aislantes. Ahora, nosotros tenemos que ver qué es esto de la corriente eléctrica y electrónica. Como nos les dije, esto de la corriente en realidad es un movimiento de electrones. Luego de que la electricidad o corriente eléctrica deben tener el mismo sentido con el que se llevan. Sí, entonces, como que les digo, esto de la corriente debe tener el mismo sentido que los que llevan los electrones. Entonces, estos electrones van de derecha a izquierda y la electricidad también irá en ese mismo sentido. Este sistema sencillo y lógico al que hemos adaptado, aunque ustedes se van a topar con muchos conceptos de corriente eléctrica, se le ha dado el sentido contrario que a la electrónica debido a que en un principio los antiguos científicos consideraban esto equivocadamente que no eran los electrones los que se movían, sino los protones. Y bastantes obras, por no modificar este error, todavía lo siguen manteniendo. Entonces, aquí la corriente eléctrica le damos del mismo sentido a la electrónica, de negativo a positivo. Nosotros también podemos ver qué es una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica como unidad de medida nos va a ayudar a diferenciar los cuerpos que son mejores conductores o de los que son peores, de tal manera que nosotros podemos decir que un mal conductor posee mucha resistencia eléctrica, mientras que uno bueno tiene poca resistencia eléctrica. De esta manera, ¿qué es lo que yo les trato de transmitir? O la idea es que la resistencia eléctrica es la mayor o menor oposición que ofrecen los cuerpos conductores al paso de la corriente eléctrica. Este fenómeno se podría explicar cuando los electrones, como podemos ver aquí, cuando estos electrones circulan, ¿sí?, por un conductor, como estamos viendo aquí, circulan por un conductor. Estos tienen que moverse a través de todos estos átomos. Estas bolitas que están aquí se mueven a través de todos estos átomos, produciendo una especie, como ven aquí, de rozamiento. Ese rozamiento se le conoce como resistencia al movimiento de electrones. Entonces esto se transforma en calor. Entonces estos choques son menores en los buenos conductores que en los malos. Entonces la unidad de medida de la resistencia eléctrica, el símbolo, ustedes lo van a encontrar como R. Y se va a encontrar que esto se mide en ohmios y representado con la letra griega omega. Entonces ustedes aquí pueden encontrarse un
miliohmio, que se escribe de la siguiente manera, y esto equivale igual a 0,1 milésima de ohmio. Así podemos tener nosotros el kiloohmio, el megaohmio. ¿Sí? Entonces nosotros, los símbolos más utilizados para medir la resistencia eléctrica se pone de esta manera, resistencia, de esta manera, o también esta onda. ¿Sí? Entonces así nosotros podemos representar esta resistencia eléctrica. Entonces nosotros también podemos tener la medida de la resistencia eléctrica. ¿Qué es esto de la medida de la resistencia eléctrica? El aparato que se utiliza para medir la resistencia eléctrica es el ómetro. Pero para medir el valor de una resistencia tan solo bastará conectar los extremos de este a las puntas del ómetro o multímetro. No sé si ustedes han visto que aquí tenemos un multímetro. Tenemos que dar la escala que nosotros queramos, ¿sí? Para medir, o sea, tenemos que escoger ohmios. Y aquí se deben estar dos puntas. Y esas dos puntitas se van y se pueden medir la resistencia eléctrica. Existen muchos tipos de ómetros, pero uno de los que más conocidos y que más se utilizan para medir la resistencia de una forma aproximada es el que se incorpora el polímetro. ¿Esto qué quiere decir? Es un puente y es otro aparato de medida para medir resistencias que se utilizan cuando se quiere dar una mayor precisión, ¿sí? Entonces, nosotros podemos medir esto de la resistencia eléctrica. Nosotros también, para calcular sí, entonces, estas resistencias, como les digo, nosotros podemos calcular también a través de una fórmula que nuestra resistencia va a ser igual a que nuestra resistencia ya. Nosotros podemos calcular la resistencia a través de la letra griega rho. ¿Qué quiere decir esta letra griega? Rho es un número que depende del tipo material de que se va a tratar. Y esto se lo va a conocer como la resistividad. Y esta resistividad va a multiplicar por la relación que va a existir entre L, que es la longitud del cuerpo del conductor,
sobre S, que vendría a ser la superficie que presenta el paso de la corriente. ¿Sí? Es la superficie. Entonces, cuando tenemos nosotros mayor longitud, es decir, el numerador mayor va a ser nuestra resistencia. Entonces, el cociente, como que ya sabemos cuál a mayor longitud, mayor resistencia. Entonces, nosotros ahí podemos obtener mediante aplicando las fórmulas que se está expresado en ohmios, que es la medida fundamental que les digo, para la resistencia. Ejemplo, si ustedes tienen un ejemplo, les digo que calcular la resistencia de un cable que vendría a ser la longitud 100 metros de longitud y 2 milímetros de diámetro. Sería el diámetro 2 milímetros, sabiendo que tiene una resistencia al cobre de 0.0175. Entonces, ustedes podrían resolver con la fórmula que les acabo de dar, donde primero tendríamos que encontrar la superficie, o sea, sería el área de este círculo. Entonces, ustedes saben que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Haciendo esto, nosotros vamos a tener nuestra área, que sería 3.14. Y si aplicamos, vamos a tener, sería la resistividad que mide aquí de 0.0175, que mide por la longitud, que sería 100, y la superficie del área, que sería 3.14. Entonces, de esto tendríamos nosotros, que nos va a dar 0.155 ohmios. Sí, nosotros podemos también tener resistencias que están conectadas en serie, entonces varias resistencias. Bueno, esto de los circuitos ya vemos, porque eso es al último. Bueno, aquí nosotros tenemos, y vamos a ver esto de la ley de Ohm. Entonces nosotros, voy a seguir acá. Aquí voy a quedar. Nosotros también podemos tener las resistencias que van a estar conectadas en serie y en paralelo. Creo que de aquí tienen que hacer un deber. Sí, entonces una resistencia en serie es que varias resistencias que se están en serie cuando van una detrás de otra. O sea, ejemplo, tengo mi resistencia 1, mi resistencia 2, R1, R2, R3. Eso quiere decir que están conectados en serie que van una detrás de otra. Entonces la oposición al paso de la corriente de varias resistencias en serie es igual a que a la suma de la posición que presenta cada una de ellas. O sea, ¿qué quiero decir? Que la resistencia total va a ser R1 más R2 más R3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo tres resistencias, esa resistencia, digamos que R1 vale 10, R2 vale 20 y R3 vale 5. Todas son 5, 20 y 10 ohmios. Entonces, nosotros queremos calcular la resistencia total, que me dice que es la suma de toda la resistencia. Entonces sería 10 más 20 y más 5. Tendríamos nosotros una resistencia total de 35 ohmios. Esto quiere decir que podemos sustituir varias resistencias en serie, porque nosotros podemos comprar en el mercado, sustituir estas tres resistencias por una sola. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular.
Sí, entonces también nosotros podemos tener cuando son las resistencias conectadas en paralelo. ¿Qué es esto de las resistencias conectadas en paralelo? Varias resistencias están conectadas en paralelo, tienen unidos los extremos en un mismo punto. O sea, una cuando nosotros tenemos, aquí tengo una resistencia. Entonces aquí, de aquí van a salir otras resistencias. Entonces aquí voy a tener un punto A, un punto B. Y digo que cada resistencia esta vale 2 ohmios, 3 ohmios y esta vale 4 ohmios. ¿Qué quiere decir? Nosotros ahí observamos que los extremos de la izquierda de las resistencias están unidas a un punto, ¿no es cierto? ¿A cuál punto? A este puntito de aquí. Y lo mismo pasa con los extremos de la derecha. Está casi diríamos que las tres resistencias están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente de varias en paralelo, nosotros ¿cómo podemos calcular la resistencia total? La resistencia equivalente nosotros podemos, la resistencia total cuando está conectada en paralelo sale dividido del producto de ambas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser R1 por R2 dividido para R1 más R2. Entonces las dos resistencias de, que podemos ver aquí, su efecto es el mismo al que está conectado. Entonces, como regla práctica, la resistencia equivalente de varias en paralelo es mejor que la más pequeña de ellas. ¿Sí? Entonces así nosotros podemos tener estas resistencias también. Nosotros también si tenemos más resistencias, podemos sacar la resistencia equivalente, que va a ser la resistencia equivalente va a ser igual a las sumas de 1, R1 más R2 y más R3. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos más de dos resistencias en este gráfico. Como pueden ver, más de dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces aquí, perdón, tenemos que aplicar la fórmula general. Entonces esta es la fórmula general cuando tenemos más de dos resistencias. ¿Sí? Ahora, antes de pasar acá, ustedes, bueno, también van a saber ustedes qué es intensidad, potencia, tensión. Ahorita acabamos de hablar sobre la resistencia. ¿Qué es la tensión? O que nosotros podemos aquí. La tensión eléctrica, ¿sí? Aquí la tensión eléctrica también conocida como diferencia de potencia o como ustedes pueden tener aquí como voltaje se define como el trabajo necesario para trasladar una carga eléctrica desde un punto A hasta un punto B. Generalmente estos puntos se encuentran en un conductor eléctrico y por consiguiente la tensión eléctrica deberá ser aplicada a estos. Sí, entonces nosotros podemos medir esta tensión eléctrica, como les digo, en dos puntos, A y B. Entonces aquí nosotros vamos a tener positivos, vamos también a tener negativos. Entonces la diferencia de la potencia nosotros lo vamos a representar, como vemos aquí, con la letra B, que quiere decir que su unidad es el, como estamos aquí, su unidad es el voltio.
Y un voltio es el trabajo realizado por un joule cuando se traslada de un punto a otro. Entonces el instrumento para medir esto se va a llamar, nosotros lo conocemos como voltímetro. Aquí también vemos la potencia eléctrica, es la velocidad a la cual la energía se utiliza. ¿Y esto qué pasa? Trata de utilizar o transporta. Su símbolo, como lo podemos ver aquí, es la letra P y su unidad está dado en vatios o también se le conoce como esto, como watts. Entonces, para calcular la potencia va a ser igual a que al voltaje por la intensidad. Ya vimos que son las energías eléctricas. Si la P me está diciendo. Suben el micrófono, por favor. Sí, entonces nosotros aquí al rato de hablar de esto de los circuitos eléctricos, nosotros podemos detener que cualquier equipo eléctrico se va a representar mediante esquemas construidos por elementos de dos terminales conectados en serie, paralelo o combinaciones de dos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener elementos en un circuito activos y pasivos. ¿Cuáles son estos elementos activos? Son aquellos que están capaces de proporcionar energía a una red o círculo eléctrico, entre los que se pueden mencionar las fuentes de voltaje y corrientes independientes o dependientes. Las fuentes independientes son aquellas que no se van a ver afectadas por el cambio de red o circuito eléctrico al cual está conectada, mientras que las fuentes dependientes son aquellas en las que cambian sus características. Algunos cuando tenemos las condiciones del circuito. Y ahora, ¿qué son elementos pasivos? Son los que toman la energía de las fuentes para transformarlo en otro tipo de energía o acumularlo. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver, como tenemos aquí, pueden ser ejemplo, las resistencias, las bobinas o los condensadores, ¿sí? Entonces nosotros también podemos tener elementos activos y pasivos, como tenemos aquí. Elementos pueden ser de voltaje, como están la pila, ¿sí? También tenemos otros elementos como son los cables, las bombillas, ¿sí? Podemos tener motor eléctrico, pulsadores, interruptores. Y aquí nosotros también podemos ver qué tipos de corrientes vamos a tener, porque nosotros vamos a tener corriente alterna y también corriente directa. Entonces veamos qué quiere decir esto de corriente alterna y corriente directa, ¿sí? Pero antes de pasar a esto, les puedo decir que con los circuitos eléctricos esto nos sirve para dar en capacidad una difusión de lo que es un circuito eléctrico. Por lo tanto, nosotros podemos definir que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos. Y aquí vemos todos los elementos activos o pasivos que forma un camino cerrado, que puede ser una malla, por lo que circula una corriente eléctrica. Entonces nosotros podemos tener ejemplos como están hechos de un circuito a través de una batería, como carga, un bombillo, conductores eléctricos que interconectan a todos los elementos y también se encuentran otros elementos como también en el vehículo podemos tener fusibles. ¿Qué es un fusible? Un fusible es el que brinda la protección en caso de algún mal funcionamiento. Y un interruptor también que permite interactuar de forma segura con el encendido o el apagado de la carga, perdón. También tenemos configuraciones de los circuitos eléctricos. Cuando se tiene más de un circuito eléctrico, estas se pueden interconectar de
diferentes formas y dependiendo de cómo se encuentran interconectadas, el circuito recibirá un nombre. Nosotros podemos tener circuitos en serie, circuitos en paralelos y circuitos mixtos. Nosotros tenemos que saber antes de comenzar con esto, analizar estos tipos de circuitos que se habla acerca de la ley de Kirchhoff, las cuales junto a la ley de Ohm, ya vamos a ver qué es la ley de Kirchhoff y qué es la ley de Ohm, que se convierten en las principales herramientas para analizar estos circuitos eléctricos, ya sea en serie o como les digo que pueden estar conectados en paralelo. Bueno, antes de empezar, nosotros veamos qué es lo que quiere decir esto de la ley de Ohm. La ley de Ohm, nosotros podemos tener la ley de Ohm como son la tensión de un cuerpo. ¿Qué es esto de la tensión del cuerpo? Es la cantidad de carga eléctrica que va a ser positiva o negativa, según la cantidad de electrones. Entonces, esto puede ser menor o mayor que los protones, que tienen un cuerpo por unidad de volumen. Entonces, como nosotros ya definimos qué es la tensión, además de la carga total eléctrica que posee un cuerpo, tiene en cuenta su volumen. Así los cuerpos con igual carga, pero que tengan diferente volumen, no tienen la misma tensión. ¿Qué quiere decir con esto? Que la tensión o potencial de un cuerpo se mide. La tensión, como les dije, nosotros lo vamos a medir en voltios y puede tener un carácter positivo o negativo según la carga eléctrica que ésta esté predenominando. Entonces, la diferencia de tensión o diferencia de potencial, en la diferencia de estas dos tensiones existen o van a tener siempre dos cuerpos para ver diferencias de potencia o tensión, no solo entre los cuerpos que están cargados con cargas de distinto signo, sino también con cargas del mismo signo. Entonces, a la diferencia de tensión se llama generalmente, como les dije, tensión o voltaje, y es el dato que tendrá para nosotros un verdadero interés, porque al poner en contacto dos cuerpos a diferente potencial, el paso de los electrones desde el polo negativo al positivo los atrae, dependiendo únicamente de la diferencia entre sus dos tensiones y no de los voltajes absolutos que pueden tener cada cuerpo. Ahora, ¿qué es la ley de Ohm? Vemos con nosotros con un ejemplo, lo que sucede con el agua cuando se comunica con dos depósitos a diferente altura. ¿Sí? O sea, si tengo aquí un depósito y acá a diferente altura. El depósito de mayor nivel al de menor hasta que se igualen las alturas de los positivos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El caudal de agua, ¿qué pasa de un depósito? Sí, de un depósito 1, digamos, a un depósito 2, será tanto mayor cuanto más diferencia de altura haya entre estos dos recipientes. Pero por otro lado, será menor cuando mayor sea la resistencia que opone a su paso la tubería, la cual será función del diámetro y del material que lo está formando.
Entonces aquí les quiero decir que el caudal de agua que poseen entre esos dos depósitos depende directamente de la proporcionalidad del desnivel entre las alturas e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces nosotros también podemos aquí tener un cable conductor, que este cable conductor ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que para medir la intensidad de la corriente en amperios vamos nosotros a tener la potencial o nivel de un punto eléctrico y un potencial del eléctrico de otro punto y la resistencia del conductor. ¿Qué es lo que le digo? Si tengo aquí un punto, aquí voy a tener mi resistencia y aquí voy a estar otro. Entonces, si al aumentar el numerador o la diferencia de potencias crece, el cociente, o sea, la intensidad, como ya sabemos que tiene que esto ocurrir, o va a aumentar el denominador, o sea, va a aumentar la resistencia y disminuirá el coeficiente que vendría a ser la intensidad. ¿Sí? Entonces la unidad de resistencia, como ustedes lo saben, es el ohmión, la resistencia. Por lo tanto, la de ohm para hallar la intensidad, sí, para hallar la intensidad de una corriente que circula entre dos puntos, medida, esto se va a medir en amperios. Se divide la tensión o cada potencial entre dichos puntos para la resistencia del conductor. Entonces, la intensidad, que esto va a dar en amperios, va a ser igual a que al voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Aquí nosotros podemos calcular, perdón, la intensidad. Conocido también nosotros la intensidad que circula cuando si aquí nosotros conocemos esta intensidad que circula por un cuerpo y también conocemos su resistencia, podemos calcular el voltaje. Entonces nosotros para calcular el voltaje que nos va a dar en voltios, entonces el voltaje va a ser igual a que a la intensidad que se conoce por la resistencia. Y la resistencia de un cuerpo se haya dividido el voltaje que existe. Entonces, en la ley de Ohm, la resistencia podemos calcular que va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Sí? Esto ha sido la clase del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta que me quieran realizar antes de terminar? De mi lado no, profe. ¿Alguna otra persona que me quiera preguntar? Vamos a meter otra vez para ver. Bueno, entonces, si es que no tenemos ninguna pregunta, me despido y espero que sigan haciendo sus deberes. Que pasen bien y buena noche. Buenas noches.